amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos a una edición más del Abogado Responde, ese programa que les acompaña todas las noches de los viernes, en esta franja horaria entre las 10 y 5, 10 y 10 de la noche y las 11, más o menos la franja entre 10 y 11 de la noche. Eso que, como siempre decimos, aprovechamos las televisiones pues para poner programas un poco frívolos. Aquí tratamos de que sean programas serios en todo un poco toda la línea Carena y, por supuesto, la que seguimos también en el Abogado Responde. Bien, traemos normalmente abogados, prácticamente el 95% de los programas han sido abogados, pero bueno, también ha habido profesores de universidad, obviamente licenciados en Derecho, profesores de Derecho, también ha habido pues, jueces, en concreto hemos tenido a dos, el actual juez decano, Alejandro Morán, y hemos tenido también al anterior, precisamente, al anterior juez decano, José Luis Aulet, en este último por partida doble, lo hemos tenido en 2 ocasiones. Hemos tenido también pues, a un fiscal, hemos tenido médicos forenses y bueno, pues hemos tenido personas, ya digo, todas vinculadas con el derecho. Pero bueno, lo que más hemos tenido han sido abogados y seguimos teniendo. De hecho, nuestro invitado de hoy es abogado, es un administrativista. No hemos tenido, la verdad, muchos administrativistas, más que nada porque en Ferrol y en su comarca no hay demasiados, la verdad. Ahora lo comentaremos con el propio invitado, pero es de lo, a lo mejor lo que menos proliferan. Yo no sé si es que es una disciplina pues demasiado compleja o poco atractiva para el abogado en general, pero bueno, lo caso es que hay pocos. Pues bueno, estas son unas ocasiones en las que vamos a dedicarlo al derecho administrativo, pero bueno, también vamos a, si acaso en la última fase del programa, si nos da tiempo, pues dejarle un pequeño apunte de este programa, de este tema que estamos tratando en las últimas semanas, que son las reformas de justicia. Saludamos a continuación a nuestro invitado de hoy, a Raúl Meizoso. Muy buenas noches, Raúl. Hola, buenas noches. Y por supuesto, muchas gracias por estar aquí en El Abogado Responde. Encantado. Raúl, que además viene desde Aspontes, ha estado creo que trabajando en un despacho de abogados aquí en Ferrol durante muchos años, pero ahora se ha ido a Aspontes, donde me comentaba antes fuera del micrófono que está muy tranquilo, ¿no? Sí, la verdad es que es un cambio. Yo estuve muchos años en el despacho de Jesús Porta do Val, un laboralista, y bueno, después pues, me surgió la oportunidad de ponerme por mi cuenta. Llevo ya varios años en Aspontes y bueno, es una vida más tranquila que en la ciudad, eso sí, está claro. Muy bien, a Jesús Porta do Val, que lo hemos tenido aquí, además uno de los primeros programas, lo hemos tenido pues allá en el año 2010, yo creo que debió ser la 8ª, 9ª edición del programa. Jesús Porta, efectivamente, lo hemos tenido además por asuntos laborales, habíamos tocado, recuerdo, pues el tema que era muy reciente, las negligencias médicas, había ocurrido un accidente importante en un hospital de nuestra ciudad. Bien, Raúl, pues efectivamente, está con Jesús Porta do Val, un laboralista, pero creo que se toca bastante en el despacho que ahora mismo regentas, el derecho administrativo, ¿no? Sí, de hecho, bueno, estoy llevando bastantes asuntos del Ayuntamiento de Aspontes a nivel administrativo. Ya cuando estaba en el despacho de Jesús Porta, pues ya me encargaba normalmente yo de los temas administrativos, también de responsabilidad, patrimonial de la administración, de cuestiones de personal, sanciones administrativas, etcétera. Y bueno, pues es una, aunque normalmente los abogados le damos un poco a todo, sobre todo en sitios relativamente pequeños, pues en principio pues es una rama que últimamente pues es la que más le estoy sacando. Muy bien, y comentaba al principio del programa que de administrativistas hay poco en nuestra comarca. La razón sería a lo mejor estas que he apuntado, que es un poco complejo, poco atractivo. Sí, es una rama del derecho muy específica, no es muy llamativa, así como el derecho penal pues es muy llamativo, incluso el derecho laboral está siempre pues en la prensa, en los medios de comunicación. El derecho administrativo pues es más oscuro, mucho más reglamentario, no, digamos que los juicios no son normalmente ni con testigos ni con tal. Entonces, bueno, pues es una rama que en principio pues en ciudades pequeñas pues tampoco hay una especialización. Sí lo hay, por ejemplo, en Coruña pues ya hay despachos específicos de administrativo, y bueno, ya no digo en Madrid o ciudades grandes. Ciudades medianas como Ferrol o comarca, etcétera, pues ya, aunque sí hay bufetes con abogados expertos en derecho administrativo, encontrar un despacho exclusivamente administrativista pues es más complicado, ¿no? Mucho más complicado. Y bueno, la verdad es que la faceta de abogado administrativista es necesaria porque en principio el secretario municipal ejerce como una especie de asesor administrativo, pero en muchos asuntos yo supongo que no llega, ¿no? El secretario administrativo es totalmente insuficiente, ¿no?
Perdón, el secretario. Sí, el secretario del ayuntamiento, decía yo, Sí. que aunque ejerce esa labor de una especie de asesoramiento jurídico al alcalde, a la corporación, pero yo supongo que en muchos temas pues o no tiene capacidad o incluso no tiene tiempo, y yo no sé si incluso ganas, ¿no?, de ocuparse de ciertos asuntos. Sí, y normalmente los particulares, bueno, en cualquier procedimiento pues que les afecte, de una solicitud de cualquier licencia o cualquier autorización o cualquier tipo de expediente administrativo en el que esté en curso, pues sí que obtiene información pues de la corporación local o de la administración que corresponda, pero luego, pues evidentemente, bueno, siempre hay dudas jurídicas sobre la manera de resolver los expedientes y efectivamente pues no siempre se resuelve favorablemente al administrado, con lo cual pues ahora mismo pues que todo el mundo está en su derecho constitucional a reclamar, y obviamente pues eso ya genera un conflicto que, por mucha información que le dé el secretario, pues evidentemente si uno pues está en posesión de su derecho, pues lo tiene que ejercitar por otras vías, ¿no? Entonces, bueno, pues es un poco la situación. Pero yo supongo que en los despachos administrativistas como el tuyo un poco se asesoran más a los ayuntamientos más que a los particulares, ¿no? Sí, normalmente más a los ayuntamientos. Normalmente a través de contratos, servicios jurídicos, porque bueno, es donde más surge el conflicto, porque el secretario del ayuntamiento, pues a fin de cuentas, es el responsable administrativo del ayuntamiento, es el técnico jurídico superior del ayuntamiento, pero hay determinadas cuestiones, sobre todo en cuestiones de otros informes jurídicos, de cuando se crean conflictos entre particulares y la corporación, que decir que el ayuntamiento pues o sea, tiene que defender sus intereses y el secretario no actúa fuera del ayuntamiento, ¿no? Entonces es un poco donde se sirve. Pero no obstante, los particulares pues sí que también en los últimos tiempos pues han ejercitado muchos derechos a través de contra la administración, es decir, sobre todo pues desde la típica sanción económica, sanciones de multas, etcétera, etcétera, pues ha habido, ahora menos, pero hace años un boom de impugnaciones, de recursos sobre ese tipo de sanciones, en cuestiones de licencia, cuestiones de personal, reclamando pluses, etcétera, etcétera, cuestiones de adjudicaciones de plazas o tal, y también, sobre todo en los últimos tiempos, en asuntos de responsabilidad patrimonial. Es decir, cuando la administración pues incurre en culpa o negligencia y causa un daño en particular, pues tiene derecho a ser indemnizado, y ahí pues los particulares pues sí que, tanto por negligencias médicas, que lo has citado al comienzo de tal, como por cualquier otro tipo de responsabilidad. Estoy pensando, pues fíjate, en una obra pública pues que le causa un daño en una finca o una casa de un particular, pues la típica negligencia médica o cualquier otro tipo de daño que se cause. Entonces ahí, ahora la mínima, pues el particular pues reclama. Esto no ha sido culpa mía, ha sido culpa de la administración, pues hay que articular una vía para reclamar, ¿no? Entonces sí que en ese sentido los particulares se vienen asesorando más de cuáles son sus derechos en todas estas ramas, de que la administración le resuelve o no lo resuelve en un determinado expediente. Entonces pues ahí es cuando ejerce sus derechos, ¿no? Sí, bueno, y afortunadamente para el ayuntamiento y por supuesto para los funcionarios, todas esas responsabilidades patrimoniales que citabas ya están cubiertas, ¿no?, por un seguro. Ya hace años, ¿no?, que los ayuntamientos ya están dotados de un seguro, ¿no? Sí, normalmente todos los ayuntamientos tienen un seguro de responsabilidad civil, pero con independencia que tenga un seguro de responsabilidad civil, tú en principio a quien te tienes que dirigir es a la administración. Luego, si el seguro te resuelve o no te resuelve, porque muchas veces discuten la culpa o no la culpa, pues tú en un recurso de contencioso administrativo tienes que dirigirte contra el ayuntamiento, y en su caso pues el ayuntamiento hará traslado a otros posibles terceros que deban ser parte, como puede ser la compañía de seguros, pero en principio digamos que el pleito, para así decirlo, tienes que plantearlo contra el ayuntamiento, y el ayuntamiento tendrá que ejercer defensa independiente de la propia que ejerza la compañía de seguros. Pero bien es cierto que en cualquier caso, al final de todo, si el seguro cubre la responsabilidad de daño, la administración va a salir indemne. Para eso pagan los seguros, ¿me explico? Pues evidentemente, pues si al final de todo se establece que hay algún tipo de culpa de la administración, algún tipo de responsabilidad, pues evidentemente pues tendrá que asumir el seguro hasta el límite que tenga la póliza. Pero
Muy bien. Bueno, un campo que sigue estando muy abonado a, en fin, a conflictos, esperas y demás es el campo de las licencias, ¿no? Las licencias, desgraciadamente, se piden menos, ¿no? que en otras épocas, ¿no? Quizás a lo mejor es una de las causas en la que esté un poco tan parada la economía, ¿no? Que han bajado quizás la licencia de obras, pero bueno, sigue existiendo peticiones de licencias a los ayuntamientos. ¿Podemos, Raúl, explicar un poquito en qué consiste la licencia de obras? Es decir, cómo se pide, qué pasa si no me contestan, es decir, ¿ha cambiado mucho en los últimos años o no? Bueno, siempre ha habido cambios, aunque la normativa general ya data del año 1955. Tú fíjate, el decreto que regula el reglamento de los servicios de las corporaciones locales, y ahí es donde se fijaba, pues digamos que el ayuntamiento, pues, dentro de sus facultades de policía y de regulación del control de las actividades privadas y también sobre el suelo, pues se establecía la obligatoriedad de solicitar unas determinadas licencias. Ahí se establecía pues números clausos, digamos, distinguiendo sobre todo las licencias de obras de otros tipos de licencias, y era una especie de regulación básica que existía. Luego la ley de bases de régimen local, ya del 85, y la posterior regulación de tal, bueno, pues ya se fijó con más claridad este tema. Pero en principio, digamos que todo parte de ahí, ¿no? De ese reglamento. En principio ahí, digamos, la solicitud de una licencia de obras, pues es un trámite en principio muy sencillo. Hay que ver, digamos, en principio qué regulación específica nos pide el ayuntamiento, qué ordenanza municipal, pero en principio habría que hacer una solicitud, y sí que es obligatorio ya, a partir de ese reglamento, pues aportar un proyecto técnico de la obra que se quiere solicitar. Eso luego tiene que, por el reglamento de disciplina urbanística, tiene que emitirse un informe jurídico y un informe técnico también por el responsable del ayuntamiento, que en teoría tendría que ser el arquitecto municipal, y el informe jurídico del secretario. Y luego tiene una tramitación, pues que en principio, pues en este decreto, ya te digo, se fijaban unos plazos muy cortitos, un mes para solicitud de licencias de obras menores y tal, y un plazo de 2 meses para ya cuando se trata de obras mayores o que afecten al dominio público, etcétera, etcétera, ¿no? Luego de esa tramitación, bueno, pues es obligatorio de la administración resolver ese expediente, ¿no? Entonces ahí, bueno, la ley básica que regula este tema es la ley de procedimiento, bueno, del procedimiento administrativo común, la ley 30/92, y ahí esta ley, que sí que ha sido modificada en los últimos años, relativo al sentido de silencio, que antes se estima más bien que era un sentido casi negativo por norma. Ahora, en el tema de las licencias, salvo unos asuntos, algunos temas concretos, se entiende que el silencio debe ser positivo. De hecho, hay una directiva comunitaria del año 2006 que va por esa vía, y la regulación posterior de los países pues ha incorporado esas directrices. En la actualidad, en el artículo, creo que es el 42, 43, el 42 es la obligación de resolver, y fija unos plazos máximos para resolver los expedientes, remite a las ordenanzas municipales, pero establece como un tope de plazo para instruir un procedimiento del de 6 meses, ¿no? Y si no se fija en un procedimiento el plazo, pues por defecto será de 3 meses, que ya es un plazo relativamente corto, en el que, pues digamos, la corporación pues tiene que resolver esa solicitud de licencia. Consecuencia de no resolverla, en principio hay que entender que el silencio es estimatorio. Con lo cual, que podríamos empezar la obra. Efectivamente, pero no es tan fácil, porque si fuera así de fácil, ay, estoy esperando los 3 meses, ya está. Y bomba, llamando la pala. Pero no es así, porque, bueno, el procedimiento se puede suspender, porque te pueden requerir para que aportes hagas alguna corrección en el proyecto, o aportes algún requisito que te exija el ayuntamiento, etcétera, etcétera. Con lo cual, si te suspende entre no lo aportes y entre el que lo aportas y tal, pues evidentemente pasa un tiempo y se suspenden los plazos, ¿no? Después hay otro tema en que en principio no siempre hay excepciones a la regla del silencio positivo, porque ya el propio artículo 43 de la ley esta 30/92, que es la que regula este tema, pues fija que no se podrá hacer en términos supuestos, bueno, aquellos que regula el derecho de petición, que eso no tiene nada que ver con las licencias, que es cualquier petición por el artículo 29 de la Constitución que se haga al margen de cualquier procedimiento, ¿no? Eso no tiene
no puede ser nunca positiva. Pero también en las que afecten a temas de dominio público, ya, o que sean para ocupar algún tipo, dar algún tipo de derecho sobre dominio público, ya en el propio decreto se fijaba que el silencio debe ser negativo. Como por ejemplo montar una casa en plena playa o muy próximo, ¿no?, al mar. Eso ya es negativo, efectivamente, pero ya es negativo ya no solo porque afecta al dominio público, sino porque en el reglamento que regula, el reglamento de disciplina urbanística, digamos, en vigor, digamos que ya expresamente, o sea, dispone expresamente que no se podrá otorgar licencia cuando o sea, no se podrá entender, perdón, el silencio positivo cuando afecte es decir, vaya en contra de la propia normativa urbanística, el planeamiento, tanto general como parcial del propio ayuntamiento, o la normativa urbanística general, véase ley del suelo, etcétera, ¿no? Por supuesto, ley de costas también. Ley de costas, todas las normativas que regulan, tal. Entonces, lo que no se puede es decir, bueno, el ayuntamiento puede tardar un plazo en resolver, pero si tú estás incumpliendo la normativa urbanística, legislación sobre el suelo o sobre costas, en este caso, no te puedes amparar en el que el silencio es positivo. De hecho, antes de ponerte a ejecutar, en teoría tendrías que solicitar una certificación, porque lo dice la ley, de que el silencio, oiga, yo entiendo que el silencio es positivo y solicitas esa certificación. El ayuntamiento te la tendría que dar, pero claro, en ese plazo de 15 días que te da la certificación, ahí es donde el responsable administrativo te vería, oiga, su silencio no ha sido positivo, pese a transcurrir el plazo, porque usted está incumpliendo pues, la ley de costas, está incumpliendo la ley del suelo, o está incumpliendo el plan general de urbanismo en este punto donde no se puede construir tal. ¿Me explico? Sí, perfectamente, pero Raúl, todo eso que estamos contando se realiza en la práctica, es decir, se respetan los plazos, se emite un certificado, se verifica que efectivamente se está en condiciones, o estamos un poco hablando de ciencia ficción, o sea, aunque obviamente está Raúl relatando la ley, pero se realiza. Bueno, no, o sea, realmente ese es el procedimiento y eso es lo que se establece. ¿Qué ocurre? Que lo que estoy contando normalmente, en la práctica, los plazos no se respetan. O sea, y no se pasan 3 meses tampoco. y no tienes licencia por esto. En teoría, te vas a la ley y dices, pues que el silencio es positivo. No, pero resulta que te falta un papel, te has requerido para qué tal, no puede ser positivo, o ya no te falta nada, pero resulta que infringes el plan de no sé qué. Entonces, el particular normalmente está en términos farragosos durante varios meses, o particulares o promotores, etcétera, etcétera, hasta que se le da una licencia, ¿no? Eso lo que puede generar, si no es culpa del promotor o no es culpa del particular, lo que podría generar es, digamos, una responsabilidad de la administración. Es decir, si hay un defectuoso funcionamiento y tendría derecho pues, a ser indemnizado si efectivamente es culpa de la administración ese retraso que es el que se produce. Yo creo que los espectadores cuando escuchan responsabilidad de la administración y ven que puede haber culpables, yo creo que aumenta su interés, pero les vamos a dejar un poco la intriga, vamos a hacer una pausa aquí en La Voz Responde.